Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. El tema de hoy es el matrimonio, que es la unión entre dos personas de igual o de distinto sexo de la que nacen derechos y deberes para los contrayentes, siendo considerado como una institución jurídica de relevancia en nuestra sociedad. Para la validez del matrimonio, el ordenamiento exige el cumplimiento de ciertos requisitos y formas legales de celebración, los cuales van a ser objeto de análisis en este podcast. Por otro lado, también veremos que el matrimonio, como acto o negocio jurídico, produce determinados efectos personales y una serie de derechos y deberes recíprocos que obligan a ambos cónyuges y que es preciso conocer, como es el respeto, la ayuda y socorro mutuo, la obligación de actuar en interés de la familia, el deber de guardarse fidelidad y la obligación de convivencia. Empiezo por presentarme. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. Vamos a partir del concepto de matrimonio y de los caracteres para detenernos después a analizar los requisitos para contraer matrimonio y sus efectos personales. Bien, se puede definir el matrimonio como un negocio jurídico bilateral y formal por el que dos personas declaran su voluntad de constituir una relación estable de convivencia plena. En consecuencia, según el artículo 44 del Código Civil, toda persona tiene derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones del Código. Esta definición es consecuencia de la reforma llevada a cabo, en primer lugar, por la Ley 13/2005 en materia de derecho a contraer matrimonio y que permitió que el matrimonio fuera celebrado no solo entre un hombre y una mujer, sino también entre personas del mismo sexo, con plena igualdad de derechos y obligaciones. Posteriormente, la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI ha sustituido la frase el hombre y la mujer por toda persona. Una vez en este contexto de lo que es el matrimonio, podemos indicar como características esenciales las siguientes. La unidad o monogamia. El ordenamiento jurídico español admite solo el matrimonio monógamo, tanto el heterosexual como el homosexual. Por lo tanto, para que una persona pueda casarse por segunda vez, deberá previamente disolver el vínculo matrimonial anterior, el divorcio. Bien. En segundo lugar, la estabilidad, ya que antes de la ley de 7 de julio del 81 se debía hablar de perpetuidad porque el matrimonio era indisoluble. Sin embargo, a partir de esa citada ley del 81 se permite el divorcio como causa de disolución del matrimonio. Por otro lado, como característica esencial está la solemnidad, ya que se trata, hemos dicho, de un negocio jurídico formal y solemne, pues la celebración del matrimonio se condiciona al cumplimiento de ciertas formalidades o ritos o formalidades legales. Y hay que señalar que integra el estado civil de la persona. ¿Y qué pasa respecto a la promesa del matrimonio? Pues bien, en principio no constituye, un contrato ni un negocio jurídico, por lo que no produce efectos civiles en el sentido de que no produce una obligación de contraerlo. Pero sí lo que se establece son efectos jurídicos en caso de incumplimiento, que es en forma de acción de resarcimiento
de los gastos asumidos. Así, por ejemplo, si dos personas deciden casarse y realizan una reserva del restaurante donde van a celebrar la boda y entregan una señal, si una de las partes rompe el compromiso sin causa, el prometido o la prometida podrá solicitar una reclamación de daños, en este caso esa señal que ha sido entregada. La acción para pedir ese resarcimiento de gastos caduca al año, contado desde el día de la negativa a casarse. Bien, una vez situados, como estamos, es el momento de analizar los requisitos del matrimonio, que son la capacidad matrimonial, el consentimiento y la forma, los cuales se encuentran regulados en el Código Civil, concretamente en el libro primero del título cuarto. Comenzamos con la capacidad matrimonial. Decíamos que el Código Civil dispone en su artículo 44 que toda persona tiene derecho a contraer matrimonio conformes a las disposiciones del Código. Precepto además que viene a reproducir el artículo 32 de la Constitución. Y a continuación determina unos supuestos de prohibición o incapacidad absoluta para contraer matrimonio, así como casos de prohibición o incapacidades relativas de quienes no pueden contraer matrimonio entre sí, dentro de este apartado de capacidad matrimonial. Vamos a verlas. En primer lugar, las prohibiciones o incapacidades absolutas para contraer matrimonio, o sea, los impedimentos que imposibilitan contraer matrimonio y que se encuentran recogidos en el artículo 46. En primer lugar, el impedimento de edad. No pueden contraer matrimonio los menores de edad no emancipados. Hasta la Ley 15/2015, el requisito de la edad podía ser dispensado por el juez de primera instancia con justa causa y a partir de los 14 años. Sin embargo, la Ley de Jurisdicción Voluntaria ha elevado la edad mínima para contraer matrimonio de manera que solo, y esto es importante, solo es posible que contraiga matrimonio los menores que tengan cumplido los 16 años y estén emancipados. Es decir, en primer lugar, es necesario esa emancipación que tiene lugar precisamente a partir de los 16 años, solicitarla y que una vez que se ha concedido esa emancipación, pues ya se puede contraer matrimonio. Otro impedimento absoluto es el impedimento de ligamen. Los que están ligados con vínculo matrimonial no pueden contraer matrimonio. Esta prohibición, por un vínculo anterior, no puede evidentemente ni ser dispensada ni convalidada, porque solo se puede contraer matrimonio si se declara la nulidad del mismo por una resolución judicial o se disuelve bien por el fallecimiento o por el divorcio. En cuanto a las prohibiciones o incapacidades relativas, es decir, los impedimentos relativos que impiden contraer matrimonio y que en este caso están recogidos en el artículo 47 del Código Civil. Pues nos encontramos en primer lugar con el impedimento de parentesco, que evidentemente obedece a principios culturales que impiden contraer matrimonio entre parientes cercanos. De este modo, nuestro ordenamiento no permite contraer matrimonio entre sí a los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción y a los parientes colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado. En este caso, la prohibición de parentesco sí que es dispensable por el juez de primera instancia con justa causa e instancia de parte, tratándose del tercer grado, únicamente en el caso del tercer grado entre colaterales. Bien, es decir, el tercer grado, recordamos el podcast sobre parentesco, es el que vincula a una persona con su tío o con su tía. Porque, por tanto, los primos, que ya serían un cuarto grado, sí que podrían contraer matrimonio. Bien. Por otro lado, nos encontramos con el impedimento de crimen, que es el impedimento de crimen,
es un impedimento o es una incapacidad para contraer matrimonio relativo. Veremos por qué. La razón es por esa posibilidad de dispensa. Bien, en este sentido no pueden contraer matrimonio, en principio, los condenados por haber tenido participación en la muerte dolosa del cónyuge o la persona que tuviera una relación análoga de afectividad. Por lo que se refiere a este impedimento, como hemos dicho ya, puede ser dispensado por el juez con justa causa, instancia de parte, mediante una resolución dictada en un expediente de jurisdicción voluntaria y, en este caso, con la misma regulación en la ley de jurisdicción voluntaria. Bien. Este procedimiento para solicitar la dispensa de los impedimentos matrimoniales que hemos visto se encuentra en los artículos 81 y 84 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, y es importante señalar que la solicitud se debe indicar y probar los motivos particulares, familiares o sociales en los que se basa. Esto es importante porque no se trata de una concesión automática a la solicitud, sino que el juez, atendiendo a la justificación que se ofrezca, pues va a conceder o va a denegar esa posibilidad. Además, en el caso del impedimento por muerte dolosa del cónyuge anterior, es preciso que se cite y se escuche al Ministerio Fiscal. Bien. Otro de los requisitos, una vez analizado este primero de la capacidad, es el del consentimiento matrimonial. El artículo 45 dispone, en este sentido, que no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial. El consentimiento constituye, por tanto, un elemento esencial del matrimonio, de manera que si cualquiera de los contrayentes carecen de actitud mental para prestarlo, faltaría dicho requisito y el matrimonio sería nulo. Por eso el Código Civil, en su artículo 56, exige un dictamen médico sobre la actitud para prestar consentimiento si alguno de los contrayentes estuviera afectado por deficiencias o anomalías intelectuales o sensoriales. No obstante, con el fin de favorecer la celebración del matrimonio de las personas con discapacidad y reforzar la protección de las mismas, hay que tener en cuenta la nueva redacción que se le ha dado al artículo 56 del Código Civil, que si bien, por un lado, dispone que quienes deseen contraer matrimonio deben acreditar en acta o expediente que reúnen los requisitos de capacidad o la existencia de impedimentos, de acuerdo con lo que hemos visto en el Código Civil. A continuación, lo que señala es que el letrado de la Administración de Justicia, notario, encargado del registro civil o funcionario que tramite el acta o expediente, cuando sea necesario, puede recabar de las administraciones o entidades de iniciativa social de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad la provisión de apoyos humanos, técnicos y materiales que faciliten la emisión, interpretación y recepción del consentimiento de los contrayentes o del contrayente, en el caso de que sea uno de los dos quien tenga esa discapacidad. Solo en caso excepcional de que se evidencia que alguno de los contrayentes presente una condición de salud que de modo evidente, categórico y sustancial pueda impedirle prestar ese consentimiento matrimonial, y pese a esas medidas de apoyo, se recabará ese dictamen médico al que hemos hecho alusión sobre su actitud para prestar el consentimiento. Por otro lado, dentro de este consentimiento hay que también tener en cuenta que puede verse afectado por los vicios de la voluntad y que puedan llegar a provocar la nulidad, como sucede con el error, la coacción o el miedo. En este sentido, el artículo 73 señala que es nulo el matrimonio celebrado por error en la identidad de la persona o en aquellas cualidades personales que por su identidad hubieran sido determinantes para la prestación del consentimiento, y además también dispone que es nulo el matrimonio contraído por coacción o miedo grave. Bien, vamos a ver ahora los requisitos formales.
ya que la celebración del matrimonio exige la exteriorización solemne del consentimiento matrimonial bajo pena de nulidad, tanto en el matrimonio civil como en el religioso, conforme al artículo 59. En la forma civil del matrimonio se distinguen los requisitos que vamos a ver a continuación. El acta o expediente matrimonial. La finalidad de este acta o expediente matrimonial es acreditar la concurrencia de los requisitos del matrimonio, es decir, el cumplimiento de esos requisitos de capacidad, de la inexistencia de impedimentos o otro obstáculo. Una vez comprobados, el procedimiento va a finalizar con una resolución en la que se autoriza o se deniega la celebración del matrimonio. En este sentido, el artículo 56 dispone que quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente en expediente tramitado conforme a la legislación del registro civil que reúne los requisitos de capacidad que establece el Código Civil. La tramitación del acta es competencia del notario del lugar de domicilio de cualquiera de los contrayentes, mientras que en la instrucción del expediente, que no es lo mismo, corresponde, acta que expediente, pues bien, la instrucción del expediente corresponde al secretario judicial o al encargado del registro civil del domicilio de uno de los contrayentes. El legislador establece ciertas garantías para asegurar la validez del matrimonio que se desea celebrar, disponiendo para ello que se oirá a ambos contrayentes reservadamente y por separado para cerciorarse de su capacidad y la inexistencia de cualquier impedimento, y además también se podrá solicitar informes y practicar diligencias para acreditar el estado, la capacidad, el domicilio de los contrayentes o cualquier otro extremo necesario para apreciar la validez del consentimiento y de ese matrimonio. En la actualidad ya no se publican los famosos edictos o proclamas que se celebraban antes para anunciar el matrimonio, porque se entienden que ya no se ajustan a la realidad social y debido a la Ley de Protección de Datos, y se sustituye por una comprobación testifical de 2 personas mayores de edad que conozcan a los contrayentes. Bien, este acta o expediente previo de capacidad matrimonial también se exige para la celebración del matrimonio en forma religiosa, prevista por las iglesias, confesiones que estén inscritas en el registro de entidades religiosas y que de notario arraigo en España, o sea, las que puedan celebrar este tipo de matrimonio religioso con efectos civiles. Una vez cumplido ese trámite, el secretario judicial, notario, el encargado de registro civil o funcionario diplomático consular que haya intervenido, que veremos que son los que pueden celebrar el matrimonio, expedirá 2 copias del acta o resolución que incluirán, en su caso, el juicio acreditativo de si se tiene esa capacidad matrimonial o no. Este documento, evidentemente, en el caso del matrimonio religioso, debe entregarse al ministro de culto encargado de celebración del matrimonio. Bien, ¿y quién es competente? Que estábamos hablando de esa competencia para celebrar el matrimonio. Pues según el artículo 51, establece que el matrimonio civil se podrá celebrar ante el juez encargado del registro civil y el alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio, o concejal en quien este delegue. También se puede celebrar ante el secretario judicial o notario libremente elegido por ambos contrayentes, que sea competente en el lugar de celebración. También el matrimonio se puede celebrar ante el funcionario diplomático consular encargado del registro civil en el extranjero, y no obstante también puede delegarse o elegir por parte de los contrayentes ante quien prestar el consentimiento conforme a la nueva redacción que se ha establecido en el artículo 57. Y es que en el caso del matrimonio tramitado por el secretario judicial o por funcionario consular, puede celebrarse ante el mismo o ante otro distinto, o ante el juez de paz, el alcalde o concejal en quien este delegue. En el supuesto de que se hubiera tramitado ese consentimiento por el encargado del registro civil, el matrimonio también puede celebrarse ante el juez de paz, alcalde o concejal de quien delegue,
que deciden los contrayentes, y en el caso de que fuera el notario quien hubiera extendido el acta matrimonial, los contrayentes pueden otorgar el consentimiento a su elección ante ese mismo notario u otro distinto del que hubiera tramitado ese acta previa, o ante el juez de paz, alcalde o concejal en quien delegue. Debido a esa naturaleza formal del matrimonio, es nulo el matrimonio que se contraiga sin la intervención del juez de paz, del alcalde, del concejal, del secretario judicial, del notario, funcionario, o sin, ante quien se deba celebrarse, o sin la presencia de los testigos. No obstante, la falta de competencia o de nombramiento de estas personas a las que hemos hecho alusión, de esos funcionarios o, bueno, en el caso de, o alcalde o concejal, será válido siempre que alguno de los cónyuges hubiera procedido de buena fe y aquellos estén ejerciendo sus funciones públicamente. Y una vez que se ha celebrado ante estas personas, se va a hacer constar en acta, y si es ante notario, evidentemente, en escritura pública, y en ambos casos es preciso que sea firmada además por aquel además de por aquel a quien está celebrando el matrimonio, por los contrayentes y por 2 testigos. Y la exteriorización del consentimiento se establece a través de una fórmula muy concreta que es la que da lugar a ese matrimonio, que es la siguiente, que es la lectura de los artículos 66, 67 y 68 del Código Civil, y tras ello se preguntará a cada uno de los cónyuges si consienten en contraer matrimonio con el otro y si efectivamente lo contraen dicho acto, y una vez que respondan afirmativamente van a declarar que los mismos quedan unidos en matrimonio y se extenderá la inscripción o el acta correspondiente. El matrimonio, evidentemente, una vez celebrado, produce efectos civiles desde su celebración. Ahora bien, para el pleno reconocimiento del mismo es preciso su inscripción en el registro civil. Si bien hay que señalar que la inscripción del matrimonio en el registro civil no tiene carácter constitutivo, sino declarativo. Y además, desde la entrada en vigor de la nueva ley de registro civil, el matrimonio pasa a inscribirse en los registros individuales de los contrayentes. ¿Y cómo se practica? Pues bien, en el matrimonio en forma civil, el juez de paz, el alcalde, concejal, secretario judicial, notario, funcionario, ante quien se celebre el matrimonio, va a extender, después de celebrar el matrimonio, la inscripción o el acta correspondiente con su firma y la de los contrayentes y los 2 testigos, y una vez extendida este acta o autorizada la escritura pública por el notario, se remite copia acreditativa de la celebración al registro civil competente para su inscripción previa calificación por el encargado del mismo. Por lo tanto, tras la última reforma legislativa, ya no se entrega a cada uno de los contrayentes el documento acreditativo de la celebración del matrimonio para que lo tramiten en el registro, sino que se hace de este modo. Y respecto al matrimonio celebrado en forma religiosa, la inscripción se practica con la presentación de la certificación de la Iglesia o confesión, que comunidad religiosa en la que tenga autorizada esa celebración del matrimonio civil, a través de, como decía antes, de la presentación en el registro civil. A tal efecto, una vez celebrado el matrimonio, el oficiante religioso debe extender una certificación que exprese su celebración con los requisitos necesarios para su inscripción, que se remite por medios electrónicos junto con la certificación acreditativa de la condición del mismo dentro de 5 días ante el encargado del registro civil para su inscripción. Bien, a continuación vamos a hacer alusión a la celebración en casos especiales. Hay ciertas formas especiales de celebración del matrimonio que están contempladas en los artículos 49 a 55.
y bueno, que tienen un mayor en el Código Civil, si bien tienen luego concreción o un desarrollo legislativo posterior en la ley y el reglamento del registro civil. Nos referimos al matrimonio por poder, que puede autorizarse en el expediente matrimonial en el caso de que uno de los contrayentes no resida en el distrito de marcación, pero siempre va a ser necesaria la asistencia personal del otro contrayente, es decir, que los dos no pueden contraer matrimonio por poder, sino que uno tiene que estar presente, y en este caso puede realizarse ante el secretario judicial, notario encargado del registro civil o el funcionario. Eso se suele utilizar generalmente en el caso de que un español contraiga matrimonio con un extranjero que tenga domicilio fuera del país. El matrimonio secreto, el cual puede contraerse cuando ocurra causa grave probada de que no se quiere su identidad, que no quiere que es la identidad que revierta una notoriedad o una visibilidad, si bien este matrimonio secreto, que antiguamente o tradicionalmente se utilizaba en estado de concubinato, cuando las personas vivían públicamente como casadas sin estarlos, actualmente, por la propia evolución de la sociedad, rara vez se va a autorizar. En este caso, este matrimonio será autorizado por el ministro en el caso que se autorizara, ¿no?, por el ministro de Justicia, y evidentemente antes la característica principal es que se tramitaba sin la publicación de edictos o proclamas, pero como ya no se exigen en la actualidad, solamente van a tener la consideración de datos especialmente protegidos y al que solamente van a tener acceso al asiento que contenga dicha información con una autorización más estricta. El matrimonio en peligro de muerte, que puede autorizar el matrimonio, se puede utilizar este matrimonio de una persona que se encuentra en peligro de muerte, que lo va a poder utilizar las personas que pueden celebrar matrimonio. También, además de estas personas, el oficial o jefe superior inmediato respecto a los militares en campaña, o respecto de los matrimonios que se celebran a bordo de una nave o aeronave, el capitán o comandante de la misma. Este matrimonio no requiere para su autorización un acto expediente, pero sí la presencia de 2 testigos mayores de edad, y también se exigirá, cuando el peligro de muerte derive de una enfermedad o estado físico de uno de los contrayentes, un dictamen médico sobre su capacidad para la prestación del consentimiento y la gravedad de la situación. Bien, en cuanto a los matrimonios en el extranjero, los españoles pueden contraer matrimonio en el extranjero de 3 formas distintas, según su ley personal, es decir, según la ley española que regula el matrimonio civil, según una confesión religiosa, en la forma religiosa legalmente prevista, o según la ley del lugar de celebración. En cuanto a los matrimonios de extranjeros en España, en la línea con la regulación anterior, si ambos contrayentes son extranjeros, pueden celebrar el matrimonio en España con arreglo a la forma prescrita para los españoles o cumpliendo lo establecido por la ley personal de cualquiera de ellos. Bien, una vez analizados estos requisitos para contraer matrimonio, vamos a ver ahora sus efectos personales, ya que el matrimonio, como acto o negocio jurídico, hemos dicho que constituye esa situación estable entre los contrayentes que producen efectos personales, también evidentemente económicos o patrimoniales, que no veremos ahora, pero sí nos detendremos a ver esos efectos personales, que están constituidos por una serie de derechos y deberes recíprocos en cuanto que obligan a ambos cónyuges y a uno de ellos respecto del otro. Bien, en primer lugar tenemos que hablar del principio de igualdad, por el que se rigen los efectos personales. En este sentido, el artículo 32 establece que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
Y el matrimonio, hay que señalar que no restringe la capacidad de obrar ni determina ninguna representación legal de ninguno de los cónyuges, por el mero hecho de contraer matrimonio. El Código Civil recoge este principio en el artículo 66, que dice que los cónyuges son iguales en derechos y deberes, que resulta aplicable a los cónyuges tanto de matrimonios de igual o evidentemente diferente sexo. Y cuestión distinta es la distribución de las funciones entre los cónyuges dentro de lo que son las responsabilidades domésticas, ya que aunque existe como deber en el artículo 68 la obligación de compartir las responsabilidades, no existe una obligación específica para ninguno de los cónyuges, siendo ambos iguales en derechos y deberes. En ese reparto de responsabilidades domésticas pues se realizará de mutuo acuerdo. En cuanto a los derechos y deberes recíprocos, el matrimonio conlleva una serie de derechos y deberes que determinan determinados en el artículo 67 y 68. En primer lugar, el respeto, ayuda y socorro mutuo, ya que los cónyuges, como establece el artículo 67, deben respetarse y ayudarse mutuamente y están obligados, señala el artículo 68, a socorrerse mutuamente. El incumplimiento de esos deberes, además pues, de poder constituir una causa de desheredación, puede llevar incluso a una condena penal por abandono de familia, ¿no? O incluso, en el caso más grave, figuras delictivas de violencia en el ámbito familiar o otras cuestiones penales como injurias y amenazas. Bien. La obligación, otro de los derechos y deberes, es la obligación de actuar en interés de la familia. El artículo 67 determina que los cónyuges deben actuar en interés de la familia y este interés familiar prevalece sobre los intereses personales y son tenidos en cuenta por el juez para adoptar, por ejemplo, medidas específicas en el caso de separación o divorcio. Por otro lado, nos encontramos con el derecho deber de fidelidad, ya que los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad, dice el artículo 68, y este deber ha sufrido importantes reformas legales. La más relevante, sin duda, fue la despenalización del adulterio en la Ley 22/1978, es decir, ya no existe el delito de adulterio en España, por lo que no se puede denunciar a una mujer por adulterio o viceversa, y por tanto, la infidelidad a partir de ha sido suprimida también en la Ley 15/2005 como una causa de separación, y ya que no es preciso para separarse o divorciarse alegar causa alguna. Sí que puede tener relevancia en la posible desheredación del cónyuge infiel en el caso de que continúe el matrimonio. Al encontrarse comprendido, además, entre los deberes legales de los cónyuges, la doctrina entiende que se le quiere dar a la fidelidad un carácter de criterio moral y social, pero sin consecuencias legales. Solo en el caso, por ejemplo, de que se haya producido la ocultación o el desconocimiento de la paternidad biológica de un hijo nacido como matrimonial, pues algunos tribunales han concedido un derecho a una indemnización por daño moral, lo que, podría suponer, y sería un segundo debate, una desigualdad de trato hacia la mujer en el caso de las consecuencias cuando esa infidelidad se produce por parte del hombre. Evidentemente, las respuestas legales a la infidelidad hay que encontrarlas en la normativa reguladora del matrimonio mediante la separación y el divorcio, en la que ahora no nos vamos a detener. Otra obligación es la de convivencia. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, así lo señala el artículo 68, y esta obligación no solo comprende esa convivencia física, sino también la comunidad de vida. La convivencia se tiene que desarrollar o se va a desarrollar con carácter general en un domicilio único. Por lo tanto, este domicilio conyugal va a constituir la residencia habitual de ambos cónyuges.
Y no se trata de todas formas de un deber de carácter imperativo. Evidentemente los cónyuges pues, pueden acordar vivir separados, por ejemplo, por motivos laborales o de enfermedad, y la convivencia entre los cónyuges se presume. En ese sentido, el artículo 69 dispone que se presume, salvo prueba en contrario, que los cónyuges viven juntos, y se trata de una presunción juris tantum, es decir, cabe prueba en contrario. Bueno, pues espero que una vez analizados el matrimonio, el concepto, los caracteres, los requisitos y estos efectos personales, os hayan resultado útiles para afianzar el aprendizaje de lo que es el matrimonio, sus requisitos y efectos, y os motive a seguir adentrándonos pues, en su estudio. Muchas gracias por vuestra atención y motivación en el análisis de esta temática, y nos vemos en el siguiente podcast.